Revolución industrial. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez has escuchado sobre la Revolución industrial? ¿O sabes acerca de la Revolución industrial? Bueno, el día de hoy te contaremos un poco sobre este proceso, en qué año fue y cuáles fueron sus acontecimientos más relevantes. Vamos primero. ¿Qué es la revolución industrial? Como revolución industrial o primera revolución industrial, se experimenta un conjunto de cambios radicales en los bienes y generó dinámicas económicas y sociales entre los individuos. Fue una época de cambios muy importantes. Comenzó en Inglaterra al final del siglo XVIII y se extendió hasta el siglo XIX hasta Europa. Y todas las personas llegaron a ser afectadas positiva o negativamente. Sucesos de la Revolución industrial. Tal vez todo este tema te parezca algo aburrido, pero déjame te cuento más sobre algunos sucesos que ocurrieron durante esta revolución. Empecemos por decir que muchas personas y familias completas fueron reemplazadas por máquinas. Esto puede sonar algo exagerado, pero con la invención de las máquinas ya no era necesario contratar personas, pues las máquinas podían hacer su trabajo por sí solas y mucho más rápido que los artesanos. Al mismo tiempo surgió la demanda de muchos empleos, pues con todo el proceso de la industrialización florecieron en gran tamaño las cámaras de comercio, los bancos y también las compañías de seguro. O sea que mientras unos se quedaban sin empleo, otros estaban en busca de ello. En el plano social, la mayor persecución cayó sobre Gran Bretaña. Allí se culminó el proceso de desaparición del campesinado, que encontró un rival muy poderoso, las grandes ciudades. Estos eran los centros de referencia de la industrialización, por lo que la población abandonaba el campo para trasladarse a grandes núcleos urbanos. Es aquí cuando aparece el surgimiento de los movimientos obreros, algo parecido a las marchas y movimientos de protestas que surgen en la actualidad. La sociedad se fracturó en dos, el proletariado y burguesía, lo que fomentó la aparición de movimientos obreros y sindicales como el socialismo, el comunismo o incluso el anarquismo. Máquina a vapor. Hola, mi nombre es Paola Rosabel Niebla Ramírez y a mí me tocó hablar sobre la máquina de vapor. La máquina de vapor fue un suceso muy importante y se podría decir el que dio inicio a la revolución industrial. Gracias a las máquinas de vapor se dio la creación de barcos, ferrocarriles y algunas máquinas de producción que se utilizaban en las fábricas. Estas máquinas de vapor ayudaron demasiado al comercio en Europa, pues ayudaban a transportar toneladas de productos que se hacían en las fábricas, y no solo productos, sino también lograban transportar a personas de ciudades a otras que estaban algo lejanas. La máquina de vapor también, cuando se empezó a utilizar en las fábricas, se ayudó demasiado, pues antes solamente trabajaban personas dentro de estas y eran las únicas que hacían la producción, y gracias a las máquinas ya no era necesaria tantas personas, pero al mismo tiempo se hacían demasiados productos. Cambios sociales de la Revolución industrial. Estos cambios sociales trajeron como consecuencias movimientos socialistas mayormente por la clase obrera. Uno de ellos fue el ludismo. El ludismo fue un movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX que protestaron entre los años 1811 y 1816 contra las nuevas máquinas que destruían el empleo. La agitación que afectó inicialmente a la industria textil se extendió también al campo, donde el supuesto cabecilla Capitán Swing y sus seguidores dirigían su ira contra las trilladoras incorporadas a labores agrícolas. El movimiento alcanzó su punto máximo coincidiendo con los altercados que se desarrollaron en Inglaterra durante los años 1811 y 1812, reprimidos con suma dureza por el gobierno, a raíz de los cuales fueron detenidos y juzgados numerosos revoltosos, de los que unos 30 fueron condenados a la horca. Las nuevas fuentes de energía y los cambios sociales. Lo importante de la revolución industrial fueron la aparición de nuevas fuentes de energía. En la primera revolución industrial, la principal fuente de energía era el carbón, y ya después se fueron descubriendo más, y ya en la segunda revolución industrial, las principales fuentes de energía era el petróleo y la electricidad. Por último, pero no menos importante, fueron los cambios sociales. Se debió principalmente a que Inglaterra era el único país en toda Europa
que pues no se regía por una monarquía absoluta, sino que se regía por una monarquía parlamentaria. Gracias a esto no existían nobles privilegiados, pero como consecuencia se creó la burguesía. ¿Qué son los burgueses?, se preguntarán. Bueno, yo les digo. Los burgueses en ese tiempo eran la clase social más rica. Además, invertían grandes capitales en la industria. Pero no solo existían los burgueses, había otra clase social que era todo lo contrario a ellos. Eran el proletariado de las fábricas. Ellos pues eran extremadamente pobres porque pues no tenían ni tierras ni propiedades de donde podrían sostenerse económicamente, así que ofrecían su trabajo a las industrias, pero pues se aprovechaban de ellos porque trabajaban muchísimo y les pagaban muy poquito. También las condiciones en las que trabajaban eran muy malas. Al hombre de por sí le pagaban poquito, antes también se le permitía trabajar a los niños, y también trabajaban las mujeres. Entonces, pues aparte de por sí al hombre se le pagaba poquito y a los niños y a las mujeres se le pagaba todavía menos. Como consecuencia directa de que pues los burgueses fueran la clase social más rica, el sistema económico de Inglaterra se convirtió en el capitalismo. También, como los burgueses sabían que pues no tenían otro recurso económico del cual podrían sostenerse el proletariado, pues se aprovechaban de ellos, haciendo que los burgueses sean más y más ricos porque obtenían mano de obra rápida y además muy barata.